Hola, mi nombre es Juan Pablo Vitrago y el día de hoy vamos a realizar entonces la práctica correspondiente al mecanismo que se encuentra en pantalla, el cual entonces consiste en transformar un movimiento rotacional en un movimiento traslacional con ayuda pues del mecanismo que se visualiza. Para ello, como ya es costumbre, vamos a hacer uso entonces del software de elementos finitos ANSYS con ayuda de la plantilla que siempre usamos, que corresponde entonces a la de estática estructural. Para ello, entonces, luego de ejecutado el software, arrastramos entonces la plantilla estática estructural y dejamos el material que genera por defecto el software en la base de datos de ingeniería que corresponde entonces a un acero estructural y pasamos directamente entonces a cargar la geometría en el subprograma Design Modeler. Comenzamos entonces por archivo para cargar la pieza como una geometría externa. Ubicamos entonces donde se encuentra guardada la geometría, la abrimos y posteriormente la generamos y podemos ver que entonces nos va a cargar directamente entonces el mecanismo. Sin embargo, para este caso podemos ver que tenemos 13 piezas, entre las cuales entonces tenemos estos tres pines, los cuales no necesitamos para efectos prácticos del análisis del día de hoy, puesto que entre estas conexiones, entre estas uniones, o más bien entre estas articulaciones, se generan directamente mediante pares cinemáticos. Entonces, pues estos pines para este tipo de casos sobrarían. Entonces, para ello, vamos a eliminar estos tres pines, nos vamos a Create y vamos a Delete y Body Delete. Seleccionamos entonces con control sostenido estos tres, aplicamos, generamos y ya entonces nos quedaría simplemente los agujeros, pero es así como lo necesitamos para generar entonces los pares cinemáticos correspondientes y ya tendríamos entonces nuestras 10 piezas. Y una vez hecho esto, entonces podemos pasar a lo que sería la parte del modelado del mecanismo. Luego de abrir el modelo, entonces comenzamos verificando la geometría. Tenemos acá directamente las 10 partes que visualizamos previamente en la geometría. Sin embargo, entonces, debido a que nuestro sistema de interés corresponde pues, directamente a estas dos barras, que son las que transmiten el movimiento de rotación a uno traslacional, entonces, pues estas son las únicas que vamos a trabajar a lo largo del análisis. Entonces, son las geometrías que van a llevar pues, directamente su malla. El resto entonces no se va a trabajar y se va a trabajar entonces no como cuerpo flexible sino como cuerpo rígido. Para ello entonces con control sostenido seleccionamos todos los que se van a cambiar, es decir, el software generalmente los trae como flexibles, pero para este caso entonces lo vamos a trabajar como rígidos y entonces ya de forma independiente pues le crea un sistema de coordenadas a cada uno de los elementos que es rígido y a los que son flexibles no, que entonces en este caso pues como ya mencioné corresponden las dos barras principales que son las que vamos a mallar. También seguimos con la parte de materiales que anteriormente se había mencionado que dejamos el que trae por defecto el software, que es el estructural, el sistema de coordenadas con el cual viene diseñado el mecanismo, es decir, trae el sistema de coordenadas con el cual fue ensamblado previamente a traerlo en este software y ya entonces vamos a comenzar directamente con la parte de conexiones para generar cada uno de los pares cinemáticos de la cadena cinemática que rige el movimiento del mecanismo. Comenzamos por eliminar la carpeta que trae por defecto el software o la que crea pues él automáticamente y entonces comenzamos generando los fixos, es decir, las soportes fijos. Entonces creamos una nueva carpeta y seleccionamos entonces, inicialmente nos paramos acá y seleccionamos la primera que sería fija, aplicamos, creamos la siguiente, para esta sería entonces acá, aplicamos y creamos la última que sería, se va a suponer que esta guía va a estar fija por la parte de atrás y aplicamos. Ya con eso entonces quedarían listas directamente las partes fijas, es decir, donde en teoría en la vida real es donde van a estar
sujetas cada una de las piezas. Y ya pasamos a generar entonces los pares cinemáticos de cuerpo a cuerpo. Creamos la carpeta en la cual van a ir cada una de esos pares. Entonces vamos a crearla en función de una revolución. Y entonces vamos a tomar, inicialmente vamos a tomar la geometría que va a actuar como referencia, es decir, la que va a estar fija, que sería esta, la interna. Aplicamos y posteriormente entonces el elemento que gira, el que rota alrededor de él, en efecto entonces sería el que se seleccionó ahí, aplicamos y con eso entonces ya se tendría directamente la primera revolución definida. Luego seguimos entonces con este directamente, que para este caso entonces eh, sería acá. La referencia ya pasa a ser entonces este pasador, este eje. Aplicamos y ya el que rota alrededor del elemento móvil sería entonces la parte cilíndrica de este elemento, la parte interna de ese cilindro. Aplicamos, ya entonces ya estaría lista la segunda revolución. Pasamos ahora a la siguiente. En este caso entonces la referencia sería un cortante doble, sería acá y con control sostenido entonces también sería el del otro lado, en donde se distribuye pues, la fuerza en la mitad de un lado y la mitad del otro. Aplicamos y el elemento móvil entonces ya sería directamente la barra, sería esta que se seleccionó ahí, es correcto. Aplicamos y ya tenemos entonces generado ese par. Ahora pasamos a la siguiente etapa para generando los pares. Creamos entonces otra revolución. En este caso la referencia sería este elemento que se colocó como fijo. Aplicamos el elemento móvil, entonces ya sería el pin que está acá internamente. Aplicamos, posteriormente creamos otra revolución en donde ya vamos a tener entonces esta parte articula directamente con un pin, pero es solo una pieza. Ya debo ver que seleccionamos esto y que tenemos entonces acá un agujero en el cual va a ir, se introduce un pin sobre el cual articula entonces la bisagra y la barra de arriba. Entonces sería la referencia y el móvil, entonces ya sería este pin, este elemento acá. Aplicamos y ya creamos una última revolución para esta parte, que entonces la revolución van a ser ese cortante doble. Seleccionamos aquí con control sostenido el otro, aplicamos y el elemento móvil, igual que anteriormente, pues sería directamente la barra. Aplicamos y ya con eso tendríamos lista esta parte y seguimos con la siguiente etapa. Creamos otra revolución, entonces vamos a tomar la referencia directamente como este cortante doble. Con control sostenido seleccionamos el otro y tendremos seleccionadas las dos, aplicamos y ya el elemento móvil sería entonces directamente la barra. Aplicamos y ahora vamos a hacer entonces lo que corresponde a la traslación. Para ello entonces volvemos a conexiones, vamos a cuerpo y vamos a seleccionar la traslación y vemos que entonces nos crea una carpeta número 3 en la cual va a ir directamente entonces aplicar la traslación. Entonces para la traslación vamos a tomar como la referencia directamente todas las superficies que conforman la cola de Milano con control sostenido. Seleccionamos estas tres, aplicamos y seleccionamos entonces sus mismas correspondientes superficies, pero ya para este caso entonces sería en el elemento que se desliza sobre la cola de Milano con control sostenido. Entonces nuevamente seleccionamos las tres superficies, aplicamos y ya con eso entonces tendríamos lo que sería la parte de la traslación. Sin embargo, podemos ver cómo nos está tomando el sistema de referencia, que lo está tomando entonces de forma inclinada y acá se tiene que el grado de libertad es en función de x. Entonces
donde poder X va en una dirección que no corresponde al desplazamiento real que tiene el elemento, entonces cuando se vaya a simular pues no va a funcionar. Así que es necesario cambiar el sistema de referencia, y para ello entonces nos venimos acá, sistema coordenado, seleccionamos la bolita, que nos lo ponga acá, además clicamos para que vaya guardando los cambios, seleccionamos nuevamente, ya queremos que este lo coloque normal a esta superficie, aplicamos. Sin embargo, podemos ver que el eje X sigue estando en la posición que no queremos, así que vamos a intercambiarlo con este de acá. Aplicamos y, bueno, no era con este, sino con el otro. Utilizamos nuevamente el eje X acá, aplicamos y podemos ver que entonces ya tenemos el eje X ubicado directamente donde lo necesitamos. Y con eso entonces ya directamente funciona. Sin embargo, si queremos ubicarlo directamente en el centro, entonces seleccionamos con control sostenido acá y acá, y él no lo ubica entonces en el centroide, pero vemos que se desplaza, así que lo podemos devolver a donde lo teníamos. Seleccionamos acá la bolita del sistema coordenado y lo volvemos a posicionar acá. Entonces ya lo tendríamos centrado y entonces estaría el eje en la dirección correcta. Ya con eso, entonces terminamos con la última revolución que nos falta. Volvemos acá cuerpo a cuerpo, revolución. Vamos a seleccionar la referencia que sería el pin que tiene acá interno. Volvemos a seleccionar, que sería este pin. Aplicamos y el elemento entonces móvil en este caso sería la barra. Seleccionamos acá y acá tendríamos la parte cilíndrica sobre la cual rota. Aplicamos y ya con eso entonces tendríamos toda la cadena cinemática. Volvemos a las conexiones para verificar que todo quedó, pues que cada uno de los pares temáticos estuvo bien asignado. Entonces vamos a ubicar directamente la entrada, vamos a la opción de configurar y tomamos la rotación y vamos a visualizar o tratar de visualizar la sombra del movimiento de cada uno de los elementos. Y ahí se puede observar entonces cómo se transforma un movimiento rotacional en un movimiento traslacional, y entonces vemos que el mecanismo funciona correctamente. Sin embargo, también podríamos acá directamente definir o colocar en función de la rotación en qué momento queremos comenzar. Por ejemplo, este sería 0, luego 180 sería la parte cuando está retraído del todo, luego entonces en 360 sería cuando esté completamente extendido. Nosotros entonces en este caso vamos a setear a 180, colocamos 180 y damos acá la opción de setear para que entonces el software lo organice como de forma predeterminada, que el primer paso que nosotros vamos a realizar se va a tomar a partir de que en el momento en el cual el brazo está completamente retraído. Entonces a partir de ahí vamos a comenzar a generar los movimientos para realizar la solución. Una vez definida toda la cadena cinemática, entonces podemos pasar a lo que sería directamente la realización de la malla. Vamos a la opción de mallado, insertamos inicialmente un método. Vamos a trabajar, como los únicos elementos que van a mallar son estas dos barras, entonces solo seleccionamos estas barras para el método. Vamos a trabajar entonces con tetraedros y también vamos a insertar directamente un sizing. Nuevamente seleccionamos estos dos elementos, aplicamos y un tamaño de elemento de 1 milímetro que corresponde a 0,001 metro. Entonces, una vez hecho eso, también podríamos cambiar acá en la malla, que no lo controle el programa, sino que sea el orden del elemento sea lineal, es decir, que no haya nodos intermedios a lo largo de la malla. Y vamos a generarla para ver qué tipo de malla nos entrega el software. Pero entonces en este caso se esperan un número de nodos bastante pequeños, debido a que al darle la opción lineal, pues entonces no tendríamos nodos intermedios entre cada una de las mallas. Simplemente va a tomar, en este caso tomaría los tres nodos y no habría entonces directamente nodos intermedios, lo cual nos genera un ahorro computacional significativo. Y en este caso pues no es tan relevante tener esos nodos intermedios debido a la naturaleza pues del análisis que se está trabajando.
Con esta malla entonces ya podríamos trabajar para pasar ahora sí a la parte de la estática estructural. Para ello entonces nos posicionamos en la opción de Analysis Settings, vamos a definir el número de pasos con los que vamos a trabajar, que serán de 4. Asimismo vamos a activar la opción de Large Deflection debido a que tenemos entonces un proceso iterativo en función del tipo de análisis que estamos trabajando. Vamos a definir cada uno de los pasos temporales, que será de 0,5, de 1, 1,5 y finalmente de 2 segundos. Una vez hecho esto, volvemos acá y vamos entonces a definir la entrada, que será como un join load. Vamos a definir el tipo de movimiento de la entrada, que será entonces rotacional, pero inicialmente debemos seleccionar el tipo de entrada que vamos a tener, o la revolución que en este caso consideramos como la entrada sería este. Vemos que es el correcto. Tenemos que trabajar entonces sobre una rotación y la magnitud, que entonces la vamos a trabajar como tabulada. Acá eliminamos esta línea directamente para que nos aparezca al igual y de esa forma entonces nos modifique todos los valores anteriores. Acá le ingresamos de menos 360 y vemos que ya él calcula por defecto todos los anteriores, y con eso entonces ya vamos a tener que realizar un movimiento en 2 segundos, el movimiento completo del mecanismo en 2 segundos. Por otra parte, entonces vamos a suponer, o vamos a simular que cuando el elemento está completamente retraído, pues no tiene ninguna carga. Sin embargo, cuando este elemento se comienza a extender, pues acá entonces aparece una fuerza de empuje con una magnitud de 500 newtons, simulando como si cuando se empieza a extender, pues entonces acá empuja algo, o que acá directamente se genera una fuerza en función pues de este movimiento. Para ello entonces demostrar como con una fuerza remota, ya que este no es un elemento flexible, sino que lo trabajamos como rígido, y las fuerzas solo se pueden aplicar sobre elementos, las fuerzas como tal, solo las fuerzas se pueden aplicar sobre elementos flexibles. Entonces, como en este caso es un elemento rígido, debemos trabajar con una fuerza remota. Seleccionamos la geometría sobre la cual va a ir aplicada. Acá podemos ver que le define un sistema de coordenadas, pues unas coordenadas ya que el software genera al punto o al centroide sobre el cual va a ir aplicada la fuerza. La magnitud vamos a tabularla, y acá podemos visualizar también entonces los gráficos de esa fuerza directamente. Vamos a trabajar acá, vamos a trabajar entonces con 500 newton y lo vamos a tabular entonces acá. Nuevamente, como se hizo en el paso anterior, borramos esta línea para que nos aparezca al igual y ponemos entonces la magnitud de menos 500. Se coloca menos 500 debido a que si fuera 500 iría hacia afuera, pero en este caso como es una fuerza de reacción entonces va hacia adentro. Entonces, una vez hecho eso, ya podemos volver a tabular, y como ya mencioné, debido a la fuerza, debido a que todo está accionado, entonces es como si desde el segundo cero, desde que comienza, desde el inicio que comienza la simulación, entonces es cuando se comienza a aplicar la fuerza, pero en este caso no es así. Es decir que solo la fuerza va a aparecer en los dos pasos finales, que es cuando entonces ya el elemento del mecanismo se está extendiendo. Para ello entonces le damos clic derecho sobre la línea y la podemos desactivar, y al igual que esta. Eso también se puede hacer acá directamente sobre la tabla. La activamos y vemos que entonces eh, se desactiva o se activa. Vemos que ya se volvió a activar la línea 3, pero entonces queremos desactivarla nuevamente. Y acá se borra y vemos acá que entonces ya queda activada simplemente los dos pasos finales. Entonces ya con eso queda definido ya como tal las condiciones de frontera y la estática estructural. Y también podemos acá definir el, el join load en función de que se trabaja con menos 360, ya que queremos que la rotación sea en sentido horario. Una vez hecho eso, entonces ya podemos pasar directamente a lo que sería la solución. Deseamos visualizar entonces como resultado final la deformación total, así como los esfuerzos equivalentes de Bamises, y además también si nos venimos directamente a la proof de probeta, pues cogemos los joints, podemos seleccionar cualquiera de las revoluciones para mirar entonces los momentos totales que genera,
Y con eso ya partir, bueno, finalmente también acá en la salida del solucionador, entonces que debemos ver la convergencia de la fuerza. Y una vez hecho eso, entonces podemos comenzar a resolver el, el sistema, el mecanismo, y comenzar a visualizar entonces cómo es que afecta directamente las fuerzas y la rotación que le hemos dado al funcionamiento del mecanismo. Acá se espera que cuando se da la convergencia de la fuerza, se espera comenzar a visualizar en tiempo real cómo la fuerza empieza a converger en función del tipo de iteraciones o de la cantidad de iteraciones que está haciendo en cada uno de los pasos temporales que se definió. Entonces, como se puede observar ahí, él comienza a iterar y comienza a presentarnos entonces cada una de las iteraciones que está realizando y entonces cada uno de los puntos temporales en los cuales va, que por ejemplo acaba con una especie temporal de 0.2 segundos y acá entonces comienza a presentar dicha convergencia. Eso puede tardar, así que entonces posiblemente vamos a pasar a la solución final que se obtiene del análisis. Después de que acabe la solución, entonces pues nos entrega directamente el número de iteraciones que serían 179 en los 2 segundos en los cuales pues funciona o tenemos simulando el mecanismo. Acá podemos ver a partir que sería a partir del segundo uno en el cual entra directamente entonces la fuerza. Vemos cómo cambia directamente entonces la convergencia de la fuerza y se incrementa en función de la fuerza de 500 newton que se le aplicó, simulando como si estuviese empujando una carga. También tenemos acá la deformación que la podemos animar y veríamos directamente cómo se comporta y qué deformaciones en qué sectores son los que más se presentan y podemos ver que entonces directamente se tiene la deformación mayor cuando se empiezan a presentar entonces directamente cargas acá directamente en esta parte de la barra donde se articula. Asimismo tenemos los esfuerzos equivalentes que vemos que no tenemos ningún esfuerzo hasta que aparece directamente entonces las fuerzas que hemos aplicado y en ese momento entonces es donde mayores concentradores de esfuerzos tenemos en consecuencia pues de la carga que está empujando. Ahí veremos que entonces ahí se empieza a aplicar directamente entonces unos esfuerzos en función de la carga que se está moviendo en ese preciso momento. Entonces con eso ya podríamos identificar en qué zonas se es factible reforzar o mejorar entonces directamente los diseños para que el mecanismo funcione de una forma más acertada. También tenemos los momentos máximos que se obtienen acá directamente en esta zona donde o en esta articulación en la cual pues gira el brazo y con esos momentos se podría incluso hasta calcular otro tipo de elementos que vayan acá como un rodamiento en función de estos valores de momento total que tenemos, que también como aquí sucede con el esfuerzo equivalente, entonces los mayores momentos se presentan a partir de la presencia de la carga o de la fuerza que se está desplazando en el movimiento traslacional. Entonces ya después de hacer esto, ya tenemos directamente entonces el análisis realizado y con eso ya daríamos por finalizada la práctica.